El humo del copal se mezclaba con el aroma dulzón de las flores de cempasúchil, creando una neblina dorada que flotaba sobre las calles empedradas del pueblo. Era la noche más importante del año, cuando los vivos y los muertos compartían el mismo espacio, separados apenas por un velo invisible que el Día de Muertos volvía más delgado. Verónica Hernández apretó con fuerza las manos pequeñas de sus hijas mientras atravesaban la plaza principal. A sus 8 años, Camila y Abril eran idénticas hasta en la forma de caminar. Pasos cortos y rápidos, como si el mundo fuera demasiado grande para conquistarlo despacio. Vestían faldas bordadas de flores naranjas y blusas blancas que su abuela había cosido especialmente para esta noche. «¡Mira, mamá!», exclamó Camila, señalando hacia una procesión de catrinas que desfilaba entre las tumbas del cementerio contiguo. «Sus caras brillan. Es pintura fluorescente, mi amor», respondió Verónica, aunque su voz traicionaba cierta inquietud. Había algo diferente este año. Las celebraciones parecían más intensas, más fervorosas. La plaza bullía de actividad. Vendedores ofrecían calaveras de azúcar con nombres escritos en la frente, tamales humeantes envueltos en hojas de maíz y pan de muerto espolvoreado con azúcar. Las guitarras rasgueaban melodías tradicionales, mientras grupos de mariachis competían por la atención de los turistas. Pero entre toda esa alegría familiar, Verónica notaba detalles que la perturbaban. Altares más elaborados de lo usual, ofrendas que incluían objetos personales demasiado íntimos y sobre todo esos susurros entre los ancianos del pueblo sobre cumplir las promesas antiguas. «Mamá, ¿podemos ir a ver las barracas?», preguntó Abril tirando de su mano hacia la zona donde se habían instalado puestos temporales para el festival. «Después de visitar la tumba del abuelo», respondió Verónica, pero sus hijas ya habían soltado sus manos, atraídas por el espectáculo de luces y colores. Las gemelas corrieron entre la multitud, sus risas cristalinas perdiéndose entre el murmullo general. Verónica las siguió, el corazón acelerándose con esa ansiedad particular de las madres cuando pierden de vista a sus hijos, aunque sea por segundos. «Camila, Abril», las llamó, abriéndose paso entre grupos de personas que bebían ponche y compartían historias de sus difuntos. Las encontró frente a una barraca peculiar, apartada del resto. No tenía los colores vibrantes de los otros puestos. Estaba decorada únicamente con papel picado negro y velas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de lona. Un letrero pintado a mano rezaba: «Casa de las promesas eternas». «No se acerquen ahí», dijo una voz áspera a su lado. Verónica se giró para encontrarse con doña Carmen, una de las ancianas más respetadas del pueblo. Sus ojos nublados por las cataratas parecían ver más allá de lo evidente. «¿Por qué? Es solo una barraca más del festival», respondió Verónica, aunque algo en la expresión de la anciana la inquietó. «Hay cosas que es mejor dejar en paz», murmuró doña Carmen persignándose, «especialmente en esta noche, cuando las fronteras son débiles». Antes de que Verónica pudiera preguntar más, un grito ahogado la hizo volverse. Las gemelas habían desaparecido. En su lugar, la entrada de la barraca ondeaba suavemente, como si alguien acabara de cruzarla. «¡Niñas!». Verónica corrió hacia la entrada, pero una mano firme la detuvo. Era el padre Javier Luna, el párroco local. Su rostro juvenil mostraba una expresión de alarma mal disimulada. «Señora Hernández, cálmese. Seguramente saldrán en un momento», dijo, aunque su mirada se dirigía nerviosamente hacia la barraca. «Mis hijas entraron ahí». Verónica forcejeó para liberarse, pero el sacerdote la mantuvo firme. «Espere», insistió él. No es seguro entrar así». «¿De qué está hablando?». La voz de Verónica subió una octava, atrayendo la atención de varios curiosos. El padre Luna bajó la voz hasta convertirla en un susurro urgente. «Esa barraca no debería estar aquí. Pensé que habíamos acordado». No terminó la frase. Desde el interior de la barraca llegó el sonido inconfundible de risas infantiles, pero había algo extraño en ellas. Sonaban lejanas, como si vinieran desde el fondo de un pozo. Verónica se liberó del agarre del sacerdote y corrió hacia la entrada. Al apartar la cortina de tela, se encontró con un espacio que desafiaba la lógica. El interior era mucho más amplio de lo que la estructura externa sugería. Velas dispuestas en círculos concéntricos iluminaban un altar improvisado donde descansaban fotografías antiguas, todas de niños. En
el centro, dos espacios vacíos parecían esperar nuevas adiciones. Camila, Abril, llamó, su voz resonando de manera antinatural en el espacio. Un movimiento al fondo captó su atención. Dos figuras pequeñas bailaban frente al altar, sus movimientos perfectamente sincronizados, como si siguieran una coreografía ensayada 1000 veces. Pero algo estaba mal. Sus hijas nunca se movían con esa precisión sobrenatural. «Vengan aquí ahora mismo», ordenó Verónica dando un paso adelante. Las figuras se detuvieron. Lentamente giraron sus cabezas hacia ella. Eran Camila y Abril, pero sus ojos reflejaban la luz de las velas como si fueran espejos. «Mamá», dijeron al unísono, sus voces superpuestas creando un eco perturbador. «Nos están esperando». «¿Quiénes las están esperando?» Verónica sintió que el aire se volvía denso, difícil de respirar. «Los que cumplieron su promesa», respondieron las niñas, señalando hacia las fotografías del altar. «Ahora es nuestro turno». En ese momento las velas se apagaron todas a la vez, sumiendo la barraca en una oscuridad total. Verónica gritó, tanteando desesperadamente en la negrura, pero sus manos solo encontraban vacío. Cuando finalmente logró encontrar la salida y emergió a la luz del festival, el padre Luna y varios vecinos la esperaban con expresiones de profunda preocupación. «Mis hijas están adentro», jadeó Verónica, pero cuando apartaron la cortina, el interior de la barraca estaba vacío. No había altar, no había velas, no había fotografías, solo un espacio pequeño y ordinario con el suelo de tierra apisonada. «Imposible», murmuró Verónica. «Yo las vi, estaban bailando». El padre Luna intercambió una mirada significativa con doña Carmen, quien había aparecido entre la multitud. «Llamen a la policía», ordenó el sacerdote, «y que nadie más entre aquí». Mientras esperaban a las autoridades, Verónica notó algo que heló su sangre. En el suelo de tierra, apenas visibles, había dos pares de pequeñas huellas que conducían hacia el centro de la barraca y simplemente desaparecían. La búsqueda comenzó inmediatamente. Docenas de voluntarios peinaron cada rincón del pueblo, cada tumba del cementerio, cada callejón y cada casa abandonada. Los altares del Día de Muertos, antes símbolos de celebración, ahora parecían vigías silenciosos de una tragedia incomprensible. Verónica no se separó ni un momento de los equipos de búsqueda. Su voz se volvió ronca de tanto llamar a sus hijas. Sus manos sangraban de apartar matorrales y escombros. Pero a medida que las horas pasaban y el amanecer teñía el cielo de un gris plomizo, la esperanza comenzaba a desvanecerse. «Señora Hernández», el oficial a cargo se acercó a ella con expresión sombría. «Necesitamos que nos dé una descripción detallada de lo que vio dentro de la barraca». «Ya se las di», respondió Verónica, las lágrimas surcando sus mejillas. «Había un altar, fotografías de niños, mis hijas estaban bailando». «El problema es que nadie más vio nada de eso», interrumpió el oficial. «Varios testigos confirman que vieron a las niñas entrar, pero todos dicen que la barraca estaba vacía cuando usted salió gritando». «Eso es imposible». Verónica agarró al oficial por los hombros. «Yo sé lo que vi». El padre Luna se acercó, su rostro marcado por la fatiga y algo más. «¿Culpa?» «Oficial, la señora Hernández está en shock. Tal vez deberíamos...» «Padre», lo interrumpió Verónica, girándose hacia él con ojos encendidos. «Usted sabía algo sobre esa barraca. Lo vi en su cara. ¿Qué es lo que no me está diciendo?» El sacerdote desvió la mirada, sus manos temblando ligeramente mientras apretaba su rosario. «Son supersticiones antiguas», murmuró. «Historias que es mejor olvidar». «Mis hijas han desaparecido», gritó Verónica. «No me hable de supersticiones». Doña Carmen se adelantó, su bastón golpeando rítmicamente el pavimento. «Hace muchos años», comenzó, su voz cargada con el peso de los secretos guardados. «Este pueblo hizo una promesa. Era un tiempo de sequía y enfermedad. Los niños morían de hambre. Entonces alguien ofreció un trato. Carmen, no sigas», advirtió el padre Luna, pero la anciana continuó, ignorándolo. «Cada cierto tiempo, durante el Día de Muertos, cuando el velo es más delgado, la promesa debe renovarse. A cambio de prosperidad, el pueblo debe ofrecer». «¿Ofrecer qué?». La voz de Verónica era apenas un susurro. «Lo más puro», respondió doña Carmen, «lo más inocente». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. El oficial de policía carraspeó, incómodo. «Señora, estas son solo leyendas. Mis hombres seguirán buscando. Encontraremos a sus hijas». Pero mientras hablaba, Verónica notó cómo varios lugareños bajaban la
mirada, cómo algunos se persignaban disimuladamente, como otros murmuraban oraciones entre dientes. El conocimiento la golpeó como un puño. Todos sabían, tal vez no los detalles, tal vez no la verdad completa, pero todos sabían que algo oscuro acechaba bajo las tradiciones festivas de su pueblo. Los días siguientes se convirtieron en un borrón de interrogatorios, búsquedas infructuosas y noches sin dormir. La barraca fue desmantelada pieza por pieza, pero no revelaron nada inusual. Era como si Camila y Abril se hubieran evaporado en el aire. Verónica comenzó su propia investigación, hablando con los ancianos del pueblo, revisando archivos parroquiales, buscando cualquier pista sobre desapariciones anteriores. Lo que encontró la llenó de horror. Cada 20 años aproximadamente, durante las celebraciones del Día de Muertos, niños desaparecían, a veces uno, a veces dos. Los casos se cerraban como accidentes, pérdidas en la multitud, fugas, pero el patrón era innegable. Una noche, mientras revisaba viejas fotografías en la biblioteca municipal, encontró algo que le heló la sangre. Era una imagen del festival de 1984, y allí, en una esquina, estaba la misma barraca, el mismo letrero, Casa de las Promesas Eternas, y frente a ella, dos niños pequeños cuyas caras le resultaban inquietantemente familiares. Con manos temblorosas, dio vuelta a la fotografía. En el reverso, con tinta descolorida, alguien había escrito: Miguel y María Salinas, desaparecidos el 2 de noviembre, que Dios los tenga en su gloria. Verónica corrió hacia la iglesia, la fotografía apretada contra su pecho. Encontró al padre Luna arrodillado frente al altar, sumido en oración. «Usted lo sabía», lo acusó, arrojando la fotografía a sus pies. Sabía que esto había pasado antes. El sacerdote recogió la imagen con manos temblorosas, sus ojos llenándose de lágrimas. «Traté de detenerlo», susurró. «Cuando llegué a esta parroquia hace 5 años, escuché los rumores. Intenté bendecir el lugar, realizar exorcismos, pero ¿qué?», exigió Verónica. «Pero no es algo que venga de fuera», confesó el padre Luna. «Es algo que el pueblo mismo invocó. Y mientras la gente siga creyendo, mientras sigan alimentando la promesa con su fe distorsionada, ¿dónde están mis hijas?». Verónica lo agarró por la sotana. «Dígame dónde están». «No lo sé», el sacerdote sollozó. «Nadie lo sabe. Solo desaparecen. Y el pueblo prospera por otros 20 años». Verónica salió de la iglesia tambaleándose, su mente un torbellino de horror e incredulidad. Mientras caminaba por las calles desiertas, notó cómo las decoraciones del Día de Muertos ya estaban siendo retiradas. La vida seguía, como si nada hubiera pasado, como si 2 niñas no hubieran desaparecido en la noche más sagrada del año. Se detuvo frente al lugar donde había estado la barraca. No quedaba ningún rastro, solo un parche de tierra que parecía más oscura que el resto. Se arrodilló, hundiendo sus dedos en el suelo, buscando cualquier cosa, cualquier señal de que sus hijas habían estado allí. Fue entonces cuando lo encontró. Un pequeño listón naranja, del mismo que adornaba las trenzas de Abril esa noche. Lo apretó contra su corazón y por primera vez desde la desaparición se permitió llorar completamente. Sollozos desgarradores que sacudían todo su cuerpo mientras la luna menguante observaba indiferente desde el cielo. «Las voy a encontrar», juró entre lágrimas. «No me importa cuánto tiempo tome, no me importa a qué me tenga que enfrentar. Las voy a encontrar». Pero en el fondo de su corazón, una voz susurraba la terrible verdad. Algunas promesas, una vez hechas, no pueden romperse, y algunos precios, una vez acordados, deben pagarse por siempre. El caso se cerró oficialmente 3 meses después. «Pérdida accidental durante el caos del festival», concluyó el reporte policial. Verónica nunca aceptó esa versión. Siguió buscando, investigando, confrontando a cada persona del pueblo que pudiera saber algo. Pero las respuestas siempre eran las mismas. Miradas esquivas, murmullos sobre tradiciones que es mejor no cuestionar y un silencio que pesaba más que 1000 palabras. Y así, Camila y Abril Hernández se unieron a la lista de los desaparecidos de San Andrés Mixquic. Sus nombres susurrados entre los vivos durante cada Día de Muertos, mientras el pueblo continuaba prosperando bajo el peso de su terrible secreto. Pero las promesas, especialmente las oscuras, tienen formas de manifestarse cuando menos se esperan, y 19 años no son nada para quienes esperan en las sombras, alimentándose de la fe retorcida de un pueblo que vendió su alma por un poco de prosperidad
prosperidad. La barraca esperaría, como siempre había esperado, como siempre esperaría, hasta que llegara el momento de cobrar la siguiente cuota. El martillo neumático retumbaba contra el concreto viejo, enviando nubes de polvo que flotaban en el aire matutino. Diego Mendoza se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de tierra en su piel morena. A sus 35 años, había trabajado en suficientes proyectos de construcción como para saber cuándo algo no estaba bien. Y este lugar lo ponía nervioso. «Oye, Diego», gritó Carlos, su compañero de trabajo, desde el otro extremo del terreno. «¿No se supone que aquí solo había tierra?» Diego se acercó, sorteando escombros y materiales de construcción. El municipio había contratado a su empresa para remodelar la plaza principal, preparándola para el regreso del Festival del Día de Muertos, después de años de celebraciones reducidas por la pandemia. Era un proyecto ambicioso, nuevos puestos permanentes, mejor iluminación, espacios designados para altares comunitarios. «¿Qué encontraste?», preguntó Diego agachándose junto a Carlos. «Mira esto». Carlos señaló hacia el hueco que había abierto en el suelo. «Hay una estructura aquí abajo. Parece concreto reforzado, pero viejo, muy viejo». Diego iluminó el espacio con su linterna. Efectivamente, bajo la capa de tierra y escombros, se veía lo que parecía ser el techo de una construcción subterránea. Las paredes estaban selladas con una mezcla de concreto que se había agrietado con los años. «Llama al ingeniero Ramírez», ordenó Diego. Esto no estaba en los planos. Mientras esperaban, Diego no podía quitarse de encima la sensación de que el aire alrededor del hallazgo era más frío, más denso. Algunos de los trabajadores locales se habían acercado, pero mantenían su distancia, murmurando entre ellos. «¿Qué dicen?», preguntó Diego a Rosario, una de las pocas mujeres en el equipo de construcción, nacida y criada en Mixquic. Rosario palideció visiblemente. «Mi abuela solía hablar de lugares que se sellaban por buenas razones», susurró. «Lugares que no deberían abrirse». «No seas supersticiosa», la regañó Diego, aunque sus propias manos temblaban ligeramente. «Es solo una vieja bodega o algo así». El ingeniero Ramírez llegó media hora después, acompañado por representantes del municipio. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y una expresión perpetuamente seria, que se volvió aún más grave al examinar el hallazgo. «Esto no está en ningún registro», murmuró, revisando sus planos y documentos. «Según los archivos municipales, aquí nunca hubo ninguna construcción». «¿Qué hacemos?», preguntó el representante municipal, un joven nervioso llamado Eduardo Castillo. «¿Lo abrimos?». Ramírez se frotó la barbilla, pensativo. «Legalmente tenemos que investigar cualquier estructura que encontremos. Podría ser patrimonio histórico. Diego, trae el equipo. Vamos a abrir esto con cuidado». Los trabajadores intercambiaron miradas inquietas, pero obedecieron. Usando cinceles y martillos más pequeños, comenzaron a trabajar en las grietas del sellado. Con cada golpe, Diego sentía como si estuviera profanando algo sagrado. El silencio entre los trabajadores era opresivo, roto solo por el sonido del metal contra el concreto. Fue Rosario quien gritó primero cuando una sección del techo cedió, revelando oscuridad absoluta debajo. Hay algo colgando ahí dentro», tartamudeó retrocediendo. Diego enfocó su linterna hacia el hueco. Al principio no entendió lo que veía. Formas oscuras suspendidas del techo como extraños frutos. Luego, su cerebro procesó la imagen y sintió bilis subiendo por su garganta. Muñecas, docenas de muñecas de trapo colgaban de cuerdas, sus cuerpos deformados por el tiempo y la humedad, sus caras de botones mirando hacia la nada. Algunas conservaban retazos de vestidos que alguna vez fueron coloridos. Otras estaban tan deterioradas que apenas mantenían forma humana. «Santo Dios», murmuró Ramírez persignándose. «Hay que llamar a la policía», dijo Eduardo, su voz temblando. Esto no es normal». Pero Diego ya estaba bajando por el hueco, ignorando las protestas de sus compañeros. Algo lo impulsaba, una necesidad de entender qué era este lugar. Sus pies tocaron suelo firme y el hedor lo golpeó. Humedad, deterioro y algo más, algo dulzón y nauseabundo. El espacio era más grande de lo que parecía desde arriba, una cámara de unos 4 metros por 4. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que no reconocía, trazados con lo que parecía ser tinta negra o no quería pensar en qué más podría ser. En el centro, un altar improvisado sostenía
tenía velas derretidas hace mucho tiempo, sus ceras formando estalactitas grotescas. «Diego, ¿qué ves?», gritó Carlos desde arriba. «Esperen», respondió Diego, su linterna recorriendo el espacio. Fue entonces cuando la vio, una caja de madera parcialmente oculta bajo los escombros del altar. Con manos temblorosas la liberó y la abrió. El contenido lo hizo retroceder con horror. Mechones de cabello, docenas de ellos, cada uno atado con listones de diferentes colores. Algunos se veían frescos, imposiblemente frescos, para un lugar que supuestamente había estado sellado por años. Otros estaban tan deteriorados que se deshacían al tocarlos. Un papel amarillento estaba doblado en el fondo de la caja. Diego lo desplegó con cuidado, y aunque la tinta estaba corrida, aún podía leerse: «Promesas cumplidas, 1964. Roberto y Carmen Aguirre, 1984. Miguel y María Salinas, 2004. Camila y Abril Hernández. La deuda continúa. Los guardianes esperan. ¡Sáquenme de aquí!», gritó Diego, su voz quebrándose por el pánico. Manos ansiosas lo ayudaron a subir. Una vez en la superficie, Diego se alejó del hueco respirando agitadamente. Los demás trabajadores lo rodearon, bombardeándolo con preguntas, pero él solo podía ver esos nombres, especialmente los últimos: Camila y Abril Hernández, 2004. «¿Qué había allá abajo?», insistió Ramírez. Diego le entregó el papel con manos temblorosas. El ingeniero lo leyó, su rostro perdiendo color con cada palabra. «Llamen a la policía», ordenó, «ahora, y que nadie más baje ahí». La policía llegó en menos de 20 minutos, seguida por un equipo forense. El área fue acordonada inmediatamente. El detective a cargo, Alejandro Morales, era un hombre de unos 40 años con ojos cansados que se volvieron más alerta al examinar la escena. «¿Alguien reconoce estos nombres?», preguntó mostrando el papel. Fue Rosario quien habló, su voz apenas audible. «Los Hernández. Recuerdo cuando desaparecieron las gemelas. Yo era una niña, pero todo el pueblo habló de eso durante meses. La madre nunca dejó de buscarlas». «¿Está viva la madre?», preguntó Morales. «Sí», respondió Eduardo, el funcionario municipal. «Verónica Hernández vive en las afueras del pueblo. Nunca se fue, nunca superó lo que pasó». Morales asintió, tomando notas. «Necesitaré hablar con ella y con cualquiera que recuerde los otros casos». El equipo forense comenzó a procesar la escena. Cada muñeca fue fotografiada, catalogada, bajada con cuidado. Algunos de los oficiales más jóvenes tuvieron que salir a tomar aire. Había algo profundamente perturbador en esas figuras, en la forma en que habían sido dispuestas, como si fueran guardianes de algo. Fue entonces cuando encontraron la inscripción en la pared del fondo. Diego no la había visto en la penumbra, pero bajo las potentes luces forenses, las palabras destacaban con claridad escalofriante: «Nos ofrecieron como promesa, y la promesa aún vive». «¿Qué demonios significa eso?», murmuró uno de los oficiales. Pero fue el siguiente descubrimiento el que heló la sangre de todos los presentes. Detrás del altar, oculto por años de escombros y deterioro, había un estrecho pasadizo. No era muy profundo, apenas 2 metros, pero lo que encontraron al final desafió toda explicación racional. Era una segunda cámara, más pequeña que la primera. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, cientos de ellas, todas de niños. Algunas eran antiguas en blanco y negro, otras más recientes, y en el centro de una de las paredes, enmarcadas con especial cuidado, estaban las fotos de 2 niñas idénticas sonriendo a la cámara: Camila y Abril Hernández. Pero eso no era lo peor. En el suelo de esta cámara, dispuestos en un círculo perfecto, había juguetes. Juguetes que parecían nuevos, sin polvo, como si alguien los hubiera colocado allí recientemente. Una pelota roja, 2 muñecas de porcelana, un juego de té en miniatura, y en el centro del círculo, 2 pares de zapatos infantiles tan limpios como si acabaran de ser sacados de su caja. «Sellen todo», ordenó Morales, su voz tensa. «Nadie toca nada más hasta que lleguen los especialistas de la capital». Diego observó cómo acordonaban el área, su mente luchando por procesar lo que había visto. Como constructor, había encontrado todo tipo de cosas enterradas: tuberías viejas, cimientos olvidados, incluso algún resto arqueológico ocasional. Pero esto era diferente. Esto era deliberado. Esto era... «Oiga», uno de los trabajadores más viejos se acercó a él hablando en voz baja. «Mi abuelo trabajó en la construcción allá por los 80. Una vez me contó que hubo órdenes de sellar algo aquí, órdenes que venían de muy arriba. Dijo que el padre Luna de ese entonces insistió en que se hiciera
era rápido y sin preguntas. ¿El padre Luna? Diego frunció el ceño. ¿No es ese el cura actual? No, aclaró el hombre. Este era el tío del actual. También se llamaba Javier Luna. Murió en el 2005, poco después de... No terminó la frase, pero Diego entendió. Poco después de la desaparición de las gemelas Hernández. La noticia del hallazgo se esparció por el pueblo como pólvora. En cuestión de horas, una multitud se había congregado alrededor del perímetro policial. Algunos rezaban, otros murmuraban teorías, y muchos simplemente observaban con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Entre la multitud, Diego notó a una mujer de unos 50 años, de pie apartada del resto. Su cabello, antes negro, ahora mostraba mechones grises, y sus ojos tenían esa cualidad vacía de quien ha llorado todas las lágrimas posibles. Supo, sin necesidad de preguntar, que era Verónica Hernández. Sus miradas se cruzaron por un momento, y Diego sintió el peso de 19 años de dolor en esos ojos. Ella no se acercó al perímetro, no hizo preguntas a los oficiales, solo observaba, como si hubiera estado esperando este momento desde aquella noche fatídica de 2004. El detective Morales salió del área acordonada y se dirigió directamente hacia ella. Diego no pudo escuchar la conversación, pero vio cómo Verónica asentía lentamente, cómo sus manos temblaban mientras el detective le mostraba algo, probablemente el papel con los nombres. Cuando Morales la escoltó hacia un vehículo policial, presumiblemente para tomarle declaración, Verónica pasó cerca de Diego. Se detuvo por un momento, mirándolo directamente. «Gracias», susurró, su voz ronca por años de dolor. Por fin puedo saber». Pero mientras el coche se alejaba, Diego no podía sacudirse la sensación de que saber la verdad podría ser peor que la incertidumbre. Porque si esas muñecas, esas fotos, esos juguetes inmaculados significaban lo que temía, ¿qué exactamente habían desenterrado? La tarde cayó sobre San Andrés Mixquic, envuelta en un silencio antinatural. Los pájaros habían dejado de cantar, y hasta el viento parecía evitar la zona del hallazgo. Diego, a pesar de que su jornada había terminado oficialmente, no podía irse. Algo lo mantenía allí, observando cómo los forenses continuaban su meticuloso trabajo. Fue entonces cuando llegó el padre Javier Luna. Era un hombre de unos 45 años, prematuramente envejecido, con profundas ojeras que hablaban de noches sin dormir. Se acercó al perímetro policial con pasos vacilantes, como si cada uno le costara un esfuerzo sobrehumano. «Necesito ver al detective Morales», dijo a uno de los oficiales. Cuando Morales apareció, el sacerdote le entregó una carpeta gastada. «Mi tío dejó esto», dijo en voz baja. «Instrucciones de que solo se abriera si algo como esto sucedía». Morales abrió la carpeta, y Diego, desde su posición, pudo ver que contenía documentos antiguos, algunos en latín, otros en español antiguo. El detective frunció el ceño mientras los hojeaba. «Padre, ¿qué es esto exactamente?» «La historia de un pecado que se convirtió en maldición», respondió el padre Luna. «Mi tío trató de contenerlo, de sellarlo, pero algunas cosas no pueden ser enterradas para siempre. Necesito que sea más específico», insistió Morales. El sacerdote miró alrededor, notando la multitud que aún se congregaba, y bajó la voz. «No aquí, en la estación, y necesitarán a alguien que pueda leer latín antiguo. Y tal vez deberían contactar a la arquidiócesis. Hay protocolos para situaciones como esta». Diego sintió un escalofrío recorrer su columna. Protocolos. ¿Qué clase de protocolos necesitaba la iglesia para una escena del crimen? Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Expertos de la Ciudad de México llegaron para analizar los hallazgos. Antropólogos forenses examinaron cada objeto. Las muñecas fueron enviadas a laboratorios especializados. Y las fotografías revelaron una verdad aterradora. Algunas databan de principios del siglo XX. Los niños en ellas, según los registros que pudieron rastrear, habían desaparecido durante festividades del Día de Muertos a lo largo de más de 100 años. No cada año, no con regularidad predecible, pero el patrón era innegable. Diego fue llamado a declarar varias veces, relatando cada detalle de su descubrimiento. En una de esas sesiones coincidió con Verónica Hernández en la sala de espera. Se sentó a su lado sin saber qué decir. 19 años, dijo ella de repente. 19 años preguntándome qué les pasó, imaginando todos los escenarios posibles. Ninguno se acercaba a esto. Lo siento, fue todo lo que Diego pudo decir.
decir. ¿Sabe qué es lo peor?, continuó Verónica. Una parte de mí siempre supo que el pueblo escondía algo. Veía las miradas, escuchaba los silencios. Pero nadie hablaba, nadie admitía nada. Me hicieron sentir que estaba loca. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Diego. Verónica lo miró con ojos que habían encontrado un nuevo propósito. Voy a asegurarme de que todos sepan la verdad. Cada familia que perdió a un hijo, cada persona que participó en este silencio. Van a enfrentar lo que hicieron. Mientras tanto, el análisis de las muñecas reveló algo perturbador. Cada una contenía, cosido en su interior, un mechón de cabello real, cabello infantil. Las pruebas de ADN comenzaron y las primeras coincidencias con personas desaparecidas empezaron a llegar. Pero fue el análisis del espacio mismo lo que desafió toda lógica. La segunda cámara, la de los juguetes, mostraba signos de haber sido abierta recientemente. Huellas en el polvo sugerían que alguien había estado entrando y saliendo, manteniendo los objetos, renovándolos, pero eso era imposible. El sellado exterior no mostraba signos de haber sido alterado en años. Una noche, mientras Diego cenaba con su familia tratando de aparentar normalidad, recibió una llamada de Carlos. Hermano, tienes que venir al sitio. Ya. ¿Qué pasa? Está acordonado. Solo ven y no le digas a nadie. Diego encontró a Carlos parado nerviosamente junto a la valla policial, que extrañamente estaba sin vigilancia. Los policías se fueron hace media hora, explicó Carlos. Alguna emergencia en otro lado, pero mira, señaló hacia el hueco. Una luz tenue emanaba desde el interior, una luz que pulsaba suavemente como el latido de un corazón. Eso no estaba ahí antes, susurró Diego. Lo sé, empezó hace unos minutos. Y, escucha, Diego aguzó el oído. Al principio, solo escuchaba el viento y los sonidos nocturnos habituales, pero luego, muy débil, casi imperceptible, llegó a sus oídos. El sonido de niños riendo. Vámonos, dijo Diego, retrocediendo. Ahora, pero Carlos ya había sacado su teléfono, grabando. Nadie nos va a creer si no... La luz se intensificó súbitamente, y por un momento, Diego juró ver siluetas moviéndose dentro del hueco. Siluetas pequeñas, infantiles, danzando en círculo. Luego, todo se apagó. Los dos hombres corrieron. No se detuvieron hasta llegar al coche de Diego, jadeando y sudando frío. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Carlos. Diego no respondió. No podía, porque en ese momento de luz intensa había visto algo más. Había visto a dos niñas tomadas de la mano, girando en el centro del círculo, y aunque fue solo por un instante, habría jurado que una de ellas lo miró directamente y sonrió. Al día siguiente, cuando reportaron lo sucedido, los investigadores encontraron algo que heló la sangre de todos. Nuevas fotografías habían aparecido en la segunda cámara. Fotografías que no estaban allí durante la catalogación inicial. Fotografías fechadas en 2023. La investigación tomó un giro desesperado. Se revisaron todas las denuncias de desaparición recientes. Se interrogó a cada familia con hijos en el pueblo. Pero no faltaba nadie. Los niños en las nuevas fotografías no podían ser identificados. El padre Luna fue interrogado extensamente sobre los documentos de su tío. Lo que reveló fue una historia de horror que se remontaba a la época colonial. Un pacto hecho en momentos de desesperación, cuando una plaga amenazaba con borrar al pueblo del mapa. Un trato con fuerzas que la iglesia prefería no nombrar, disfrazado bajo el manto de la tradición del Día de Muertos. Mi tío lo llamaba el tributo, explicó el sacerdote. Cada cierto tiempo, el pueblo debía entregar, a cambio, prosperidad y protección. Pero algo salió mal en 2004. Las gemelas Hernández no fueron aceptadas de la manera usual. Por eso mi tío selló el lugar esperando romper el ciclo. ¿Aceptadas? Morales apretó los puños. Está diciéndome que el pueblo sacrificaba niños. No en el sentido que usted piensa. El padre Luna parecía envejecer con cada palabra. Los niños no morían, no exactamente. Eran transformados, convertidos en guardianes, en intermediarios entre nuestro mundo y el otro lado. Eso es una locura, espetó Morales. ¿Lo es? El sacerdote señaló hacia las evidencias. ¿Cómo explica los juguetes sin polvo? Las muñecas que contienen ADN de niños desaparecidos hace décadas, pero que muestran signos de haber sido manipuladas recientemente. Las fotografías que aparecen de la nada. Diego, que había sido llamado nuevamente para aclarar detalles sobre lo que vio la noche anterior, escuchaba desde el pasillo. Todo cobraba un sentido horrible. Los niños no habían muerto.
muerto. Estaban en algún lugar, en algún estado, esperando. ¿Esperando qué? La respuesta llegaría más pronto de lo que cualquiera hubiera imaginado, porque mientras el pueblo se preparaba nerviosamente para otro día de muertos, mientras las autoridades debatían qué hacer con el hallazgo, mientras las familias afectadas exigían respuestas, algo antiguo y hambriento comenzaba a despertar. Y los guardianes, aquellos niños transformados en algo más allá de la comprensión humana, comenzaban a prepararse para lo que vendría. La promesa, después de todo, aún vivía, y las promesas, especialmente las selladas con inocencia robada, siempre encuentran la manera de cobrarse. La primera señal llegó con los perros. Durante toda la semana previa al Día de Muertos, los animales del pueblo comenzaron a comportarse de manera errática. Aullaban sin cesar durante la noche, se negaban a acercarse a ciertas zonas y muchos simplemente huyeron. Los gatos desaparecieron casi por completo y los pájaros evitaban volar sobre el área donde se había hecho el hallazgo. Diego Mendoza no había dormido bien desde aquella noche en que vio las luces y las siluetas danzantes. Pesadillas recurrentes lo atormentaban, niños con ojos vacíos que lo llamaban desde las sombras, muñecas de trapo que cobraban vida y susurraban secretos terribles, y siempre, siempre el sonido de risas infantiles que venían de ninguna parte y de todas partes a la vez. Su esposa, Carmen, estaba al borde de la desesperación. «Tienes que dejar ese trabajo», le suplicó esa mañana mientras él se preparaba para salir. «Desde que encontraste ese lugar maldito, no eres el mismo». «No puedo», respondió Diego, las ojeras marcando su rostro. «La policía quiere que esté disponible. Además, alguien tiene que terminar la remodelación de la plaza». Pero era mentira. La verdad era que algo lo atraía de vuelta al lugar, una compulsión que no podía explicar. Necesitaba entender, necesitaba saber. El pueblo entero parecía conteniendo la respiración. Las preparaciones para el Día de Muertos continuaban, pero había una tensión palpable en el aire. Los altares se montaban con movimientos mecánicos, sin la alegría habitual. Las flores de cempasúchil parecían marchitarse más rápido de lo normal, y todos evitaban mirar hacia el sitio acordonado donde la estructura subterránea permanecía abierta como una herida en la tierra. Verónica Hernández había establecido una vigilia permanente cerca del lugar. Cada día llegaba al amanecer con flores frescas y velas, creando su propio altar improvisado. La policía había intentado alejarla al principio, pero su determinación silenciosa y la culpa colectiva del pueblo habían prevalecido. Ahora la dejaban estar. Esa mañana del 31 de octubre, Diego la encontró especialmente agitada. «La siente, ¿verdad?», le dijo sin preámbulos cuando él se acercó. «Están inquietas». «¿Quiénes?», preguntó Diego, aunque temía la respuesta. «Mis niñas, todos ellos, los que se llevaron». Verónica miró hacia el hueco sellado. «Algo está cambiando». «Lo sé, una madre siempre sabe». Diego iba a responder cuando su teléfono sonó. Era el detective Morales. «Mendoza, necesito que venga a la estación, ahora». Cuando Diego llegó, encontró un caos controlado. Oficiales corrían de un lado a otro, teléfonos sonaban sin cesar, y en el centro de todo, Morales lucía como si hubiera envejecido 10 años en una semana. «Anoche desaparecieron 3 niños», dijo sin rodeos. 3 familias diferentes, sin señales de lucha, sin evidencia de cómo salieron de sus casas. Solo desaparecieron. Diego sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Cree que está relacionado con el hallazgo?» Morales rió amargamente. «Los padres reportan que sus hijos habían estado hablando de voces que los llamaban en sueños, voces de otros niños que querían jugar, y todos, los 3, dibujaron esto antes de desaparecer». Le mostró 3 dibujos infantiles. A pesar de las diferencias en estilo y habilidad, todos mostraban lo mismo: una barraca decorada con papel picado negro, niños tomados de las manos en círculo, y en el centro 2 figuras que claramente representaban gemelas. «Dios santo», murmuró Diego. «Necesito que me diga todo lo que vio esa noche», exigió Morales. «Cada detalle, por más imposible que parezca». Diego relató nuevamente lo sucedido, pero esta vez no omitió nada. Las siluetas danzantes, las niñas que lo miraron, la sensación de que algo antiguo y terrible había despertado. Morales escuchaba con expresión sombría. «Hemos consultado con expertos en fenómenos inusuales», admitió. «La arquidiócesis envió a alguien, un especialista en...».
dudó, en casos que desafían la explicación convencional. ¿Un exorcista? Diego no pudo evitar el tono incrédulo. El padre Sebastián Ortega prefiere el término investigador de fenómenos anómalos, dijo una voz desde la puerta. Diego se giró para encontrarse con un hombre de unos 60 años, de aspecto distinguido, pero con ojos que habían visto demasiado. Vestía ropa de civil, no sotana, pero había algo innegablemente eclesiástico en su porte. Señor Mendoza, el padre Ortega extendió la mano. He leído su testimonio. Necesito que me acompañe al sitio. Está sellado, objetó Morales. No por mucho tiempo, respondió Ortega. Si mis sospechas son correctas, esta noche, cuando el velo entre los mundos sea más delgado, ese sello no significará nada. El grupo se dirigió al sitio del hallazgo. La plaza estaba extrañamente desierta para ser la víspera del Día de Muertos. Solo Verónica permanecía en su vigilia, ahora acompañada por otras 3 mujeres, las madres de los niños recién desaparecidos. El padre Ortega se acercó a ellas con gentileza. Sé que esto es difícil, pero necesito que me digan exactamente qué dijeron sus hijos antes de desaparecer. Una de las madres, con los ojos hinchados de llorar, habló primero. Miguel dijo que los otros niños lo necesitaban, que tenían que completar algo que había quedado interrumpido. Ana mencionó una promesa, añadió otra. Dijo que alguien no había cumplido su parte del trato y que ahora todos tenían que pagar. Roberto, la tercera madre, sollozó. Roberto dijo que las gemelas lo habían elegido, que era un honor. Verónica palideció al escuchar esto último. ¿Las gemelas? ¿Mis hijas? El padre Ortega asintió gravemente. Señora Hernández, creo que sus hijas se convirtieron en algo más que víctimas. Se convirtieron en conductoras. El ritual que debía completarse en 2004 quedó interrumpido cuando el padre Luna selló este lugar. Pero los rituales de este tipo no pueden simplemente detenerse. La energía se acumula, se retuerce, busca una salida. ¿Está diciendo que mis hijas están vivas? La voz de Verónica era un susurro desesperado. Vivas no es exactamente el término que usaría, respondió Ortega con cuidado. Existen en un estado liminal, entre la vida y la muerte, entre nuestro mundo y otro lugar. Y ahora, después de 19 años, están tratando de completar lo que se inició. Un viento frío sopló a través de la plaza, llevando consigo un olor a incienso y flores marchitas. El cielo, que había estado despejado momentos antes, comenzó a cubrirse de nubes oscuras. Tenemos que bajar, dijo Diego de repente, sin saber de dónde venía esa certeza. Hay algo ahí abajo que necesitamos ver. Morales comenzó a protestar, pero Ortega levantó una mano. El señor Mendoza tiene razón. Ya no podemos ignorar lo que está sucediendo, pero necesitaremos protección. De su bolso, el sacerdote sacó varios objetos: crucifijos, agua bendita, sal consagrada y otros elementos que Diego no reconoció. ¿En serio cree que eso funcionará?, preguntó Morales escéptico. Contra lo que sea que creó este lugar hace siglos, probablemente no, admitió Ortega, pero podría darnos tiempo suficiente para entender qué estamos enfrentando. Descendieron por una escalera improvisada que los forenses habían instalado. La primera cámara estaba como la habían dejado los investigadores, vacía excepto por las marcas de donde habían estado las muñecas. Pero la temperatura era notablemente más baja y su aliento formaba vaho en el aire gélido. Las muñecas, murmuró Ortega examinando las marcas en el techo. No eran solo representaciones, eran anclas. Cada una ataba a un niño a este lugar. Se dirigieron hacia la segunda cámara, la de los juguetes. Diego esperaba encontrarla como la recordaba, pero lo que vieron los dejó sin aliento. Los juguetes se habían multiplicado. Donde antes había unos pocos, ahora había docenas. Pelotas, muñecas, carritos, trompos, todo dispuesto en patrones que parecían tener algún significado oculto. Y las fotografías. Las paredes estaban completamente cubiertas de ellas. No solo de niños desaparecidos, sino de todo el pueblo. Cada familia, cada casa, cada celebración del Día de Muertos de los últimos 100 años. Dios mío, susurró Morales. ¿Cómo es esto posible? Pero fue lo que estaba en el centro lo que les heló la sangre. Un altar nuevo había aparecido, hecho con huesos que parecían muy antiguos, pero perfectamente preservados. Y sobre él, 2 muñecas nuevas, vestidas con ropas que Verónica reconoció inmediatamente. Son los vestidos que llevaban esa noche, dijo con voz quebrada. Camila y Abril, esos son sus vestidos. El padre Ortega se acercó cautelosamente al altar, murmurando oraciones en latín. Cuando estaba a punto de tocar una de las muñecas, una
una voz infantil resonó en la cámara. «No deberías estar aquí, padre». Todos se giraron, buscando el origen de la voz. No había nadie más en la cámara. Él rompió las reglas, continuó la voz, y ahora Diego reconoció que eran dos voces hablando al unísono. El padre Luna nos encerró antes de que termináramos. Ahora hay más deuda que pagar. Camila, Abril. Verónica dio un paso adelante. «Hijas, ¿son ustedes?» Una risa suave llenó el espacio, pero no era una risa alegre, era antigua, cansada, llena de una tristeza que ningún niño debería conocer. «Mamá». Las voces se suavizaron por un momento. Queríamos volver. Intentamos volver, pero ya éramos parte de la promesa, y las promesas deben cumplirse. Las luces que habían traído comenzaron a parpadear. En los momentos de oscuridad, Diego podía ver figuras translúcidas moviéndose por la cámara. Niños de diferentes épocas, todos tomados de las manos, formando un círculo que parecía extenderse más allá de las paredes físicas del lugar. «¿Qué promesa?», preguntó Ortega, su voz firme a pesar del sudor que perlaba su frente. «¿Qué es lo que quieren?». El pueblo prometió. Las voces se multiplicaron, docenas de niños hablando al unísono. Protección a cambio de inocencia, vida a cambio de vida. Pero se olvidaron. Quisieron tomar sin dar. Ahora la deuda es mayor. ¿Cuántos? Morales apretó los puños. ¿Cuántos niños más quieren? Todos, fue la respuesta que heló la sangre de los presentes. El pueblo rompió el pacto. Ahora todos los niños nos pertenecen. Todos vendrán a jugar con nosotros para siempre. Un temblor sacudió la estructura. Polvo y pequeños escombros cayeron del techo. Las fotografías en las paredes comenzaron a moverse como si cobraran vida propia. ¡Salgan!, gritó Ortega. ¡Ahora! Corrieron hacia la salida, pero el camino parecía haberse alargado. La primera cámara ahora era un laberinto de pasillos que no existían antes. Las paredes se retorcían y cambiaban, y desde las sombras, manos pequeñas intentaban agarrarlos. Diego sintió dedos fríos rozando su tobillo y aceleró. Verónica tropezó, y cuando Morales la ayudó a levantarse, vieron que tenía marcas de manos infantiles en los brazos, como quemaduras de hielo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, emergieron a la superficie. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de rojo sangre. La plaza ya no estaba vacía. Decenas de personas se habían congregado, todas mirando hacia el hueco con expresiones vacías. «¿Qué les pasa?», preguntó Diego, jadeando. Fue entonces cuando lo notaron. Todos los congregados eran adultos. No había ningún niño a la vista. «¿Dónde están los niños?». Morales sacó su radio. «Central, necesito unidades en toda la ciudad. Localicen a todos los menores de edad. ¡Ahora!». Pero la radio solo devolvía estática. Los teléfonos celulares no tenían señal. Era como si el pueblo hubiera sido cortado del resto del mundo. El padre Ortega observaba el cielo con preocupación. «No es solo el velo entre los mundos lo que se está adelgazando», murmuró. «Es la realidad misma. Este lugar se está convirtiendo en un punto liminal, un espacio entre espacios». «¿Qué significa eso?», preguntó Verónica, frotándose las marcas en los brazos. «Significa que si no detenemos esto antes de la medianoche, San Andrés Mixquic podría quedar permanentemente atrapado entre nuestro mundo y el lugar donde están los niños. Todos los niños del pueblo serán reclamados, y los que queden». No terminó la frase, pero no hacía falta. Un coro de risas infantiles resonó desde el hueco, y esta vez todos los adultos congregados en la plaza giraron sus cabezas al unísono hacia el sonido, como marionetas movidas por hilos invisibles. La noche del 31 de octubre había comenzado, y con ella el verdadero horror estaba por desatarse. Mientras el grupo se reagrupaba en la iglesia del pueblo, único lugar que parecía mantener cierta estabilidad, llegaban reportes cada vez más alarmantes. Todos los niños del pueblo habían desaparecido simultáneamente alrededor de las 6 p.m. No importaba dónde estuvieran o con quién, simplemente se habían desvanecido. Los padres deambulaban por las calles como sonámbulos, algunos llamando a sus hijos, otros simplemente parados en silencio, como si esperaran algo. La locura colectiva se estaba apoderando de San Andrés Mixquic. «Tenemos hasta medianoche», dijo Ortega, revisando antiguos textos que había traído. Según estos registros, el ritual original se completaba cuando el reloj marcaba las 12 en Día de Muertos. «Si no encontramos una manera de romper el ciclo antes de eso, mis hijas iniciaron esto», interrumpió Verónica con determinación. «Tal vez puedan terminarlo. Necesito
Necesito hablar con ellas. Necesito hacerles entender. Señora Hernández, sus hijas ya no son las niñas que usted recuerda, advirtió Ortega. 19 años en ese estado liminal las han cambiado. Son parte del mecanismo ahora, parte de la promesa misma. Siguen siendo mis hijas, insistió Verónica, y una madre nunca deja de luchar por sus hijos. Nunca. Diego observaba la escena, sintiendo el peso de la culpa. Él había abierto ese lugar. Él había desatado lo que fuera que estuviera contenido allí. Ahora todos los niños del pueblo pagarían el precio. Hay otra opción, dijo de repente. Si el problema es una promesa incumplida, ¿qué tal si la cumplimos? Todos lo miraron como si hubiera perdido la razón. ¿Está sugiriendo que sacrifiquemos niños? Morales parecía listo para arrestarlo. No, Diego negó con la cabeza, pero tal vez podamos ofrecer otra cosa, algo que satisfaga la deuda sin cobrar vidas inocentes. Ortega lo estudió con interés. ¿Qué tiene en mente? Los que hicieron el pacto original. Diego miró a cada uno de los presentes. Los adultos que permitieron que esto sucediera generación tras generación. Los que guardaron silencio. Los que se beneficiaron de la prosperidad comprada con sangre inocente. Tal vez es hora de que paguen ellos mismos. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Afuera, el viento aullaba con voces que no eran del todo humanas y la noche se acercaba inexorablemente a su momento más oscuro. El reloj de la iglesia marcó las 9 p.m. Solo quedaban 3 horas. 3 horas para salvar a los niños de San Andrés Mixquic. 3 horas para enfrentar una promesa hecha con sangre y sostenida por generaciones de silencio cómplice. 3 horas antes de que el pueblo entero fuera reclamado por las sombras que ellos mismos habían invocado. Prepárense, dijo Ortega, comenzando a organizar lo que sería su último intento desesperado. Esta noche enfrentaremos el pecado de generaciones y que Dios se apiade de nuestras almas. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar espontáneamente, un tañido lento y fúnebre que parecía marcar no las horas, sino los latidos de un corazón moribundo. La batalla por las almas de los niños de San Andrés Mixquic estaba por comenzar.